Pues muy buenos días a todas y a todas las personas que se unen este 10 de octubre. Este programa, los 10 son de derechos humanos, este programa de capacitación y formación inspirado en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, cada día 10, durante 10 meses, hemos estado hablando sobre un tema de actualidad en materia de derechos humanos. En esta ocasión, por supuesto, hablar de la comunicación incluyente y buen trato. Sí, la palabra junta, buen trato. Claves para un servicio público respetuoso y efectivo. En esta ocasión, por supuesto, agradezco a el licenciado psicólogo Roberto Guadarrama, que justamente es la persona especialista y experta en este tema, que nos va a estar apoyando con la información relevante sobre este tema tan importante, tan crucial, sobre todo en el servicio público, para las personas que nos dedicamos a brindar los servicios del Estado para la ciudadanía. Este tema puede generar un impacto muy positivo en la percepción de la forma en la que se ejercen las funciones de las autoridades de manera respetuosa con las personas ciudadanas o precisamente pueden violar y vulnerar los derechos humanos de quienes acuden a recibir los servicios del Estado en todo este sentido. Por supuesto, de igual manera, agradezco profundamente a Daniel Jacob Espitia y a Aimee Mendoza Obregón, que van a estar apoyándonos a través de esta importante capacitación, precisamente con la interpretación en la lengua de señas mexicana, que tenemos un canal especializado para todas las personas que van a requerir este servicio. Viene una función especial para que les aparezca de una manera amigable y útil para esta interpretación en esta dualidad especial. Por supuesto, también, pues evidentemente les recuerdo que quienes todavía no se hayan inscrito y registrado en esta capacitación, pues por supuesto pueden hacerlo en este momento. En el chat les hemos compartido el link de registro para hacerlo. Y pues en más, iniciemos por favor con este importante espacio de formación. Adelante, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias, Charlene, muchas gracias también por la representación que tienes, ¿no? De la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Baja California Sur. Un gusto enorme estar aquí, aunque hemos compartido en otros espacios con diferentes temáticas. En este caso, viene muy bien por lo que comentas y sobre todo porque a niveles de gobierno empiezan a prohibirlo, ¿no? O sea, recientemente en Chihuahua, pero anteriormente a nivel países, hace un par de semanas, Bukele en El Salvador y meses antes, Milei en Argentina. Yo justamente acabo de publicar en mis redes sociales algo así como, podrán prohibir el lenguaje en las instituciones de manera impositiva. No lo van a parar en las calles, en las banquetas, en todos los diferentes espacios como este, donde pues lo estamos construyendo y de eso vamos a hablar. Es una propuesta que tiene no 2 años ni 10 años, tiene casi 50 años y hablaremos un poco de ello. Y algo importante para mí, y pensando también justo en el público que nos escucha, es y sigue siendo común que haya gente que no le guste, que le fastidie, que le caiga mal esto del lenguaje incluyente y no sexista. Yo, entre muchas cosas, y voy a referirme también en un ratito a autorías, este, creo que mucha gente no está entendiendo todavía de qué va esto del lenguaje incluyente, ¿sí? Y se basa únicamente en cuestiones gramaticales. Entonces vamos a hablar de ello, vamos a hablar de que no es una cuestión solamente de lingüística, ni de gramática. Esto es más que eso. Entonces, si me apoyan con la presentación para irnos adentrando más a este tema. Y mientras, pues también muchas gracias a
a toda la gente que se conecta. Veo por ahí caras conocidas. Es un gusto, que aunque ya me hayan escuchado con este tema, siempre está muy bien forzar. El lenguaje como una manera de comunicarnos. Quizá en esta sesión, y no es otra cosa que más que falta de tiempo, nos vamos a dedicar a una parte exclusiva del lenguaje, pero el lenguaje es poder comunicarnos de diversas formas y no solo hablando. Eh, la licenciada Chalín habla, por ejemplo, de la lengua de señas, es una forma de comunicar. El propio cuerpo, un filósofo español, Eduardo Nicol, dice que si nos paramos así, sin hacer más nada, ya estamos comunicando algo. Nuestra postura, nuestra gesticulación, sin decir nada, ya estamos comunicando algo. Entonces, aquí nos vamos a referir específicamente a esto que sigue siendo polémico, lenguaje incluyente y no sexista, y lo vamos a relacionar con este tema del buen trato, que ya veremos por qué. Eh, este, yo soy de las personas que he propuesto que se escriba en una sola palabra para que no sea solo palabra, sino también concepto. ¿Por qué el lenguaje incluyente y no sexista podemos entenderlo como una manera de bien tratarnos? ¿Sí? Vamos a por ello. Entonces, siguiente. Bueno, y también que en el servicio público, pues la idea no es que, no es tan sencillo, no es que después de esta plática ustedes lo van a hablar así fácilmente. A mí lo que me interesa cuando me invitan a compartir el tema, incluso aunque fuera un taller de 10 horas, lo que más me interesa es que la gente pueda hacer una reflexión y mínimo entender por qué y para qué es el uso de este lenguaje incluyente y no sexista. Si entendemos eso, el por qué y el para qué, ya la llevamos de gane. Eh, Repito, porque tiene que ver no solamente con cuestiones de gramática. Siguiente. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y qué es esto? ¿No? Bueno, les comparto. Son 3 cuadros que a lo mejor aquí no se ve el tamaño, pero la verdad es que son enormes y se encuentran en la estación Miró en Barcelona, España. Y justamente estos 3 cuadros pertenecen a este artista del nombre de la fundación, a Joa Mir. ¿Y por qué se las pongo aquí? Bueno, si ustedes las ven un poquito a detalle, pues son cada uno de estos cuadros 3 líneas, ¿sí? 3 trazos, que a lo mejor las hizo así, de un jalón. ¿Por qué se las pongo? ¿Qué intención tengo? Siguiente, por favor. Déjenme platicarles algo personal. Estaba yo en la Fundación Miro hace algunos años observando estas tres cuadros, 3 pinturas, y me llamaron mucho la atención, aunque parezcan muy simples. Y traía yo unos audífonos donde explican en cada uno de los cuadros, y bueno, supuestamente nos hablaba yo Miro explicando, y digo supuestamente porque, bueno, él ya falleció. Y entonces me llamó la atención algo que dice al respecto de estos 3 cuadros, que es lo que dice aquí, que no han necesitado más que un instante para trazar con el pincel cada una de esas líneas. Sí, a lo mejor lo hizo así de ¡pum! Y le llevó unos segundos. La cosa es que para hacer eso necesitó meses, quizá años de reflexión para saber qué línea iba a trazar. Bueno, ¿con qué lo quiero relacionar? Con lo siguiente. La siguiente diapositiva, bueno,
Esa idea de Miró a mí me inspiró para hacer esto, que les explico qué es. Hace algunos años hice una propuesta en esa ocasión, fue en 2019, el Congreso Mundial Internacional de Sexología. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver la sexología con el lenguaje incluyente? Ahorita veremos qué tiene que ver. En lo que llegamos a eso, les explico qué es esto. Esto es un cartel presentado en el Congreso. De hecho, esta es una versión actualizada de ese primer cartel que presenté en ese Congreso. Si ustedes ven una línea en medio, de la línea en medio hacia la izquierda, fue el primer cartel. Déjenme comentarles y por qué relaciono a las pinturas de Miró con esto. Porque yo hice mi propuesta para presentar el tema en el Congreso de manera oral y me la rechazaron. Y entonces me dicen, ¿la puedes presentar como cartel? Y yo me enojo y digo, no, como un cartel, bla, bla, bla. Y me negué casi a hacerlo. Y como una semana antes, quizá unos 4 días, 5 a lo máximo antes, digo, bueno, lo voy a hacer. Y lo hice. Y quizá me tardé un par de días en hacer esto. La cosa es que como Miró dice, en un solo trazo le llevó segundos quizá hacer el trazo, pero meses, quizá años de reflexión. Algo así me pasó con este cartel. Aunque lo haya hecho yo en 2 días, y esto implica tiempo, años de reflexión, porque ustedes incluso van a poder tener acceso a la versión más actualizada, la versión más actualizada desde el año pasado. Podrán ver ahí algunas cosas que yo escribí, no tantas porque es las que tienen sombra de fondo lila o morado, y el resto son citas, citas de autorías en las que yo me baso para reflexionar en este tema. Y el caso es qué citas elegí, de quiénes, en qué orden las puse. Eso es a lo que me refiero, a que me ha llevado tiempo de reflexión. Y sigo en ello, sigo reflexionando, cada día me encuentro con más cosas, lo que a lo mejor ahorita me escucharon decir, incluso de manera sarcástica, hace unos días en Chihuahua, en este país, salió una nota donde se dice que está prohibido ahora en las escuelas, en las instituciones, el uso del lenguaje incluyente. No están entendiendo de qué va. Y yo quiero compartir con ustedes para que ojalá podamos entender este por qué y este para qué del lenguaje incluyente y no sexista. Vinieron otros congresos y entonces, como un colega que además voy a citar aquí, Oscar Chávez Lanz, dice, vamos a darle una peinadita al cartel, y que sale un segundo cartel, que es el que tienen de la línea de en medio hacia la derecha. Y actualmente hay una actualización que ya no tiene demasiados cambios. Te la haré hacer llegar, Charlene, para que la podamos distribuir para quien quiera pueda solicitar este cartel, que dicho sea de paso, una sobrina mía, Mónica, es diseñadora gráfica, me lo hizo en PDF de alta resolución, de tal forma que ustedes pueden traer ese cartel en un aparatito como este, y lo abren y lo abren y lo abren y no se va a pixelear. Para mí es el resumen de la manera en cómo yo hablo y propongo el tema del lenguaje incluyente y no sexista. Entonces, aquí en esta hora, pues vamos a platicar un poquito, ¿no? Para yo invitarles a reflexionar y que ustedes tengan este cartel para consultarlo y que les siga dando algunas ideas. Siguiente, por favor. Bueno,
A mí me gusta llamarle así completo, incluyente y no sexista, porque creo que va de la mano. Eh, lo voy a ir detallando, pero son diferentes, aunque comparten espacio. El lenguaje incluyente, aunque voy a estarlo reiterando, sirve para nombrar, para dejar de invisibilizar. Y el lenguaje no sexista es para dejar de descalificar, de humillar, de ofender, ¿sí? Eh, Les digo, por ejemplo, el más clásico o el ejemplo o la frase más clásica del lenguaje sexista. Calladita te ves más bonita. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. La mujer como la escopeta, cargada y detrás de la puerta. Ese tipo de frases son sexistas, ¿sí? Son frases, son enunciados, son palabras que sirven, repito, para humillar, descalificar, ofender, para violentar con la manera en cómo hablamos. Y tenemos muchas formas en el lenguaje que son sexistas. Vamos a abocarnos en un primer momento al lenguaje incluyente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de nombrar? ¿Para qué ya están nombradas en el uso del lenguaje genérico masculino que tenemos? He escuchado muchas veces. Veamos por qué no es tan verdadera esa idea de que ya están nombradas, en este caso las mujeres y también las personas que se asumen como no binarias. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los títulos del cartel, que también, siguiente, por favor, también dan origen a que yo así lo nombro completo. Y vamos a ver por qué yo considero que va más allá de la gramática. Siguiente. Sigue existiendo hoy en día, aunque repito, ya tiene este tema pues sus años, no es algo tan nuevo. Históricamente hablando, quizá podríamos decir que sí es más o menos nuevo, aunque 50 años en promedio pueda no ser poco tiempo, históricamente quizás sí, sí no es tantísimo tiempo. Pues aun cuando llevamos algunas décadas de reflexión, sigue habiendo dudas, yo creo que muchas, sigue habiendo, incluso yo voy a decir, confusiones, ¿sí? Ideas vagas e ideas limitantes. Y en ese sentido, sigue habiendo burlas, críticas destructivas, eh, insultos. Hemos tenido insultos de parte de la gente que no comulga con esta propuesta y nos insulta a quienes sí creemos que es posible y también creemos que es importante. De tal forma que nos han dicho desde tontos hasta palabras más fuertes. Entonces, es importante entender que esto del lenguaje incluyente es una propuesta. Por ahí se dice que queremos imponerle a la gente, al menos yo no, y conozco mucha gente que no queremos que hables con lenguaje incluyente y no sexista. Eh, en una siguiente diapositiva van a ver a una cita de Oscar Chávez Lanz, que cuando llegue a ella, pero él también comparte, él es un colega sexólogo, biólogo, pero también hemos tenido buenos diálogos acerca de este tema y en más de una ocasión le he escuchado, pues no necesariamente queremos que la gente cambie su forma de hablar, sí queremos que cambie su forma de pensar. Hay una frase psicoanalítica que dice que el lenguaje es el inconsciente de nuestras acciones. ¿Qué significa eso? O en otras palabras, ¿qué es? Que mucho de cómo hablamos, actuamos. Mucho de cómo hablamos,
lo reflejamos en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos. Por eso es importante hacer un alto en el camino y hacer una reflexión de la manera en cómo hablamos. Bueno, dicho sea de paso, yo metido en este tema me he dado cuenta de que el lenguaje no solo es sexista, es clasista, es racista, porque así como tenemos frases de calladita te ves más bonita, tenemos frases como el negrito del arroz o trabajo como negro para vivir como blanco, o tenemos frases como hablas como verdulera, caminas como indito. No solo es sexista, es clasista. Ya si estamos haciendo una reflexión del lenguaje incluyente, pues no está de más que paralelamente hagamos una reflexión sobre nuestro clasismo y nuestro racismo en la manera en cómo hablamos y nos comunicamos. Incluso con el lenguaje capacitista, tengo una colega con quien también hemos colaborado mucho, Alexa Castillo Nájera, que ella habla del lenguaje capacitista. Este lenguaje de pobrecito, el viejito, la cojita y demás. Entonces ella reivindica mucho las formas de hablar para personas, por ejemplo, con discapacidades. Bien, el lenguaje eh, incluyente, que, repito, sirve para nombrar, entre las confusiones que puede haber es la falsa idea de que nació hace unos pocos sexenios con el famoso chiquillos y chiquillas o mexicanos y mexicanas. Y no es más falso que eso, ¿sí? Porque además, desde mi punto de vista, este señor que usaba esta manera de hablar en ese momento, hoy si lo escuchas en algún medio de comunicación, ya como que se le olvidó. Yo creo que en el momento lo usó como lo que se conoce políticamente correcto. En otras palabras, para quedar bien. Pero no estaba convencido de eso porque él mismo se contradecía cuando después llegó a decir, refiriéndose a las mujeres como lavadoras de dos patas. Entonces, hay gente que lo está hablando sin saber por qué, o solo repitiendo. Niños y niñas, mexicanos y mexicanas, nosotros y nosotras. ¿Es lenguaje incluyente? Sí, solo que no es la única manera de decirlo. Eso se conoce lingüísticamente hablando como dobles formas, dobles maneras, o también se conoce como desdoblamiento del lenguaje. Y hoy tendríamos triples formas, ¿no? Todos, todas y todes. Y hablaremos también de todes, de nosotros, de dónde viene y por qué. Bueno, eh, no viene de hace algunos sexenios, ni siquiera en México. Los años 70, quizá 80, mujeres feministas en España, el dato que yo tengo, ¿no? He escuchado de una filóloga española, Teresa Meana, a quien voy a citar más de una vez, eh, nos comparte que se dan cuenta que aún estando un grupo solo de mujeres, se refieren a ellas como nosotros, o sea, en masculino. Y entonces dicen, si nosotras no nos nombramos, ¿quién nos va a nombrar? ¿El machismo? ¿El patriarcado? No, porque el machismo y el patriarcado dice que ya estamos siendo nombradas. Y no es así. Entonces surge la propuesta, la idea de querer ser nombradas. Nombradas en cargos, en oficios, en profesiones. ¿Sí? Licenciada, doctora, arquitecta, ingeniera, bióloga, ¿sí? Que ya están siendo nombradas. A ver,
Julia es una pequeña de unos 6 años, que está en la escuela primaria. La maestra les ha puesto un ejercicio y cuando están haciendo el ejercicio, Julia, que desde su lógica se sabe niña, se siente niña, se identifica como niña, es más, le gusta ser niña, escucha que la maestra, la profesora dice, en cuanto terminen de hacer el ejercicio, todos los niños pueden salir al recreo. Julia, desde su lógica de soy niña, me identifico como niña, me gusta ser niña, se queda en su pupitre. Después de un rato, que es la única que queda, la maestra le pregunta, ¿has terminado el ejercicio? Sí, maestra, desde hace rato. ¿Y por qué no sales? Bueno, maestra, como yo escuché que usted dijo que todos los niños, ay, mujer, si digo todos los niños, también me refiero a las niñas. En el niños están incluidas las niñas. Y Julia dice, lo aprende, lo incorpora, lo asume. En otro momento, en la misma escuela, en clase de educación física, Julia escucha que el profesor de educación física dice, todos los niños que quieran ser parte del equipo de fútbol, que levanten la mano. A Julia le gustaba el fútbol, no solo verlo, jugarlo. Entonces vio la oportunidad de ser parte del equipo y levantó su manita. Y el profesor le dice que no, que he dicho niña, niños. Y Julia se saca de onda así como, profesor, le dice, es que antes la maestra nos ha dicho que si se dice niños, incluye a las niñas. Y dice el profesor, no, aquí es específico. En situaciones como esta, semejantes a esta, dice esta filóloga española Teresa Meana que es seguramente cuando las mujeres comienzan a desarrollar su capacidad de intuición, tienen que estar adivinando cuándo sí son incluidas y cuándo no, en este supuesto lenguaje con genérico masculino que dice que las incluye. Pues no es así, no siempre. Esa conveniencia, este lenguaje, ¿sí? Y como este hay muchos ejemplos. Si es incluyente este lenguaje con genérico en masculino, tendría que ser siempre, no a veces sí y a veces no. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una frase que a mí se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, salió pues de mucha reflexión y mucho análisis. Ya tiene sus años, mucha gente comienza a identificarme en el tema con esta frase, porque para aquellas personas que les sigue pareciendo absurdo, ridículo, innecesario, quizá esta frase les ayude un poco a entender que no solo es el tema gramatical. Esto es más allá de la gramática. Veamos por qué. Siguiente, por favor. Sí, Chávez Lanz, a quien ya mencioné antes, entre muchas cosas dice que el lenguaje inclusivo o incluyente tiene que ver con una postura política, ¿sí? Ojo aquí, y me gusta hacer énfasis en esto. No politiquería, no partidista. Política, me gusta la definición de Oscar, que viene más adelante. Él dice que política es la actividad destinada para influir en el futuro. Esto es, que hagamos algo para que dentro de un tiempo tengamos una mejoría. En ese sentido, habemos personas que creemos que el lenguaje incluyente y nos existe es importante, entre muchas cosas, para bien tratar, ¿sí? Para nombrar. Nombrar es una forma de bien tratar, ¿sí? Dejar de invisibilizar. Y entonces, eh, queremos un cambio. A lo mejor, decía el mismo Chávez Lanz, no necesariamente que cambien su forma de hablar, pero sí su forma de pensar, porque al hablar estamos reflejando lo que pensamos.
¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, cada vez hay más opiniones, puntos de vista a favor, en contra. Eh, eh, yo sigo en el tema, sigo aprendiendo, sigo escuchando, sigo proponiendo. Y al menos vamos a ver 3 puntos de vista de una lingüista, que es Violeta Vázquez Rojas, de una, me parece que es abogada, María Martín Barranco, y de una filóloga, Teresa Meán. Sí. Violeta Vázquez Rojas es lingüista mexicana. Dicho sea de paso, una de sus profesoras, muy, muy conocida, no voy a decir el nombre, pero está muy en contra del lenguaje incluyente y hay un montón de videos por ahí de ella hablando en contra. Y desde mi punto de vista, si tuviera un poco de perspectiva de género, quizá entendería y no sé si avalaría muchas de las cosas que dice, porque entre las cosas que dice es que para ella igualdad de género es que una mujer gane lo mismo que un hombre si es que desempeña el mismo puesto. Yo creo que no son excluyentes. Yo lo que le digo a esta lingüista es que eh, lenguaje incluyente es una parte, una, no la única, que pretende abonar para este tema de las desigualdades. Bueno, pues Violeta Vázquez Rojas, a quien cito aquí en este cartel, es exalumna de esta otra lingüista que no le gusta este tema, o al menos no está a favor. De Violeta Vázquez Rojas podemos decir varias cosas, incluso me voy a atrever a decir, si ustedes le escuchan hablar, porque además luego me enteré ahora que es analista política, no habla necesariamente con lenguaje incluyente, ¿sí? Sin embargo, respeta y reconoce mucho la importancia del lenguaje incluyente y no sexista. Me encuentro, me encuentro por allí hace algunos años un encabezado de un artículo que dice que el lenguaje incluyente no es un lenguaje. Ah, caray, yo ya metido en este tema, ¿cómo que no es un lenguaje? Y me meto a investigar, a ver de qué se trata, de qué está hablando, y me doy cuenta que ella se refiere a que no es un lenguaje porque todavía no tenemos reglas gramaticales. ¿Sí? No es un sistema gramatical. En todo caso, dice ella que el lenguaje incluyente es una pauta de comunicación dirigida sobre todo al discurso público. ¿Sí? Por eso yo decía, podrán prohibirlo en las instituciones. En el discurso público ya es imparable esto. ¿Sí? Ella dice que es una pauta, es un estándar deseable de comunicación. ¿Sí? Y me encanta esto de que si ese discurso hace referencia a sectores sociales que han sido históricamente relegados o invisibilizados, pues hay que hacer esa referencia a esas personas tan explícita como sea posible. Esto es, hay que nombrarlas. ¿Quiénes han sido históricamente como hechos a un lado? Pues mujeres y personas de la diversidad sexual. Entonces, son las mujeres que comienzan, les decía yo, a decir, si no nos nombramos entre nosotras, ¿quién nos va a nombrar? ¿Sí? Es un tema que proponen mujeres feministas porque se dan cuenta que parte del sistema patriarcal, que es el que no las nombra, pues no le gusta. Como no le gustó cuando las mujeres dijeron queremos votar, ¿quién dijo no? El machismo y el patriarcado. Cuando las mujeres dijeron queremos estudiar, ¿quién dijo no? El machismo y el patriarcado. Cuando las mujeres dijeron queremos tener cuentas bancarias propias, que parecería absurdo, hace 50 años no podían, ¿quién ha dicho no? El machismo y el patriarcado. Hoy que las mujeres dicen queremos ser nombradas, quien está diciendo no es el machismo y el patriarcado, no la gramática, no la gramática. Cuando la gente habla de la RAE, que la RAE no acepta, ¿sí? O dice que no se debe usar el lenguaje incluyente,
está hablando del machismo de la RAE, no de la tarea de la RAE. Esta misma lingüista, Violeta Vázquez Rojas, dice que la tarea principal de las personas dedicadas profesionalmente a la lingüística, a las lenguas, a la filología, como las personas de la academia, de la lengua española y de todas las academias, ¿eh? A mí de entrada me saca un poco de ronchas la RAE, porque aquí en México se llama Academia Mexicana de la Lengua, en Chile se llama Academia Chilena de la Lengua, en Argentina Academia Argentina de la Lengua, solo en España se llama Real en siglo XXI, claro, tienen monarquía en España. Es clasista eso.